darle ya la bienvenida aquí en el estudio en Guayaquil, como lo había anticipado, a Javier Zambrano. Él es PhD en temas del sector eléctrico, experto, analista en torno a estos temas. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días, Liz. Gracias por la invitación. Un cordial saludo a todos los televidentes. Bueno, de un tiempo acá, como ya es de conocimiento, hay una serie de reclamos. En él dice más de 20.000 reclamos, al menos solo aquí en Guayaquil, por parte de usuarios que están inconformes cuando llega su planilla, porque ven que se ha elevado el consumo por energía eléctrica y dicen que la situación se mantiene tal y como estaba antes, que no entienden por qué hay este aumento en dicho consumo. Quisiéramos empezar por ahí, Javier, para poder entender qué es lo que está pasando en torno a este tema. Sí, desde luego, Liz. Existe, pues, en los últimos meses un conjunto de reclamos que está realizándose por facturación excesiva, pues, de aproximadamente entre 3.000 a 4.000 en los primeros meses de usuarios que están reclamando, y pues en los últimos meses ya de 4 hasta está superando entre 4 a 5.000 usuarios, ¿no? Entonces, desde luego esto tiene diferentes puntos de origen. Podríamos ir de manera inicial, pues, a hablar desde el incremento, desde luego, del consumo que hemos tenido con el tema de la pandemia. También, pues, el hecho, desde luego, de que la tarifa, en este caso residencial, va incrementando justamente, pues, a partir de un consumo mayor. Además de ello, pues, hay un grupo de usuarios que ha salido la tarifa a la dignidad, y desde luego también quejas que existen de que no se están realizando las mediciones de manera efectiva, ¿no? Todo este conjunto de condiciones puede crear definitivamente malestar en la ciudadanía. Me gustaría ir analizando punto por punto. Por ejemplo, sobre el último que usted dijo, una mala lectura realizada, ¿verdad? CENEL ha dicho que incluso de los más de 20.000 reclamos, el 20% tienen realmente una validez en torno a esta mala lectura. Pero ya hubo un problema también, hay antecedentes sobre esto de aquí, de fallar en esa parte que es la que en definitiva marca cuál es el consumo que cada uno de los usuarios tenemos. ¿Dónde radica entonces ahí el problema? Porque, repito, no es la primera vez que los ojos enfocan hacia esa como la causa que genera esta circunstancia. Es correcto. El 2019, mediados, tuvimos una primera queja masiva en CENEL Guayaquil. En el 2020, también mediados, en la pandemia, de manera similar. Y ahora, pues, se repite, ¿no? Las condiciones, insisto, son combinadas, pero desde luego se observa, pues, que pudiesen existir, sin duda alguna, fallas importantes, en este caso en el proceso de lectura, que llama la atención porque definitivamente, además de que esto está filtrado, revisado por equipo de este caso de facturación de cada empresa eléctrica. Además, pues, tenemos un proceso de fiscalización externa que debe estar constantemente retroalimentando o permitiendo tener una proyección, un termómetro de la situación que está sucediendo mes a mes en el caso, pues, de las lecturas. Además de eso, pues, sin duda alguna, pues también la Agencia de Regulación de Control de Energía, o la ExArConel, pues, que tiene que estar velando justamente, pues, de precautelando, en este caso, los intereses de los usuarios, ¿no? Pero esa lectura la realiza una empresa, se subcontrata ese servicio por parte de CENEL. En el caso tanto de la lectura como en el tema de la fiscalización, son proveedores privados, ¿no?, que lo realizan. Pero, como usted decía, bajo la supervisión, en todo caso, de la agencia reguladora y de CENEL. Por supuesto, cada vez que se genera un proceso de lectura, pues, digamos, casa adentro en CENEL, pues hay un proceso de revisión, de filtrado de estos datos, justamente, pues, para dar un ejemplo, si usted normalmente consume, hablemos de un punto de vista de energía, 500 kilovatios hora mensual, y yo observo que en un mes determinado sale 1.500, 2.000 kilovatios hora, pues en ese instante, pues, inmediatamente me llama la atención, digamos, en este filtrado, en esta revisión, y a partir de eso, pues, se solicita una nueva lectura o una revisión especial. Si ya después de haber confirmado que sí, que ha existido esa información, ese dato, ese consumo, pues definitivamente ya pasa a una segunda instancia, además de que pasa el proceso de planillaje, además de que se toma, pues, por supuesto, las fotografías del caso en el medidor para justamente tener el soporte en un eventual reclamo o queja. Pero ¿quién está fallando? ¿En quién pudiera recaer esa responsabilidad cuando usted aquí ha mencionado que ya hubo una queja masiva, un reclamo masivo en el 2019, en el 2020 ocurrió lo mismo y ahora estamos en el 2021, pues también hablando de que hay un porcentaje importante de usuarios que van a poner su reclamo y que efectivamente se constata que este es un problema, la mala lectura que se realiza del medidor? Insisto, Luis, en esto puede haber un escenario combinado, ¿no? Estamos claros. Uno,
Durante la pandemia, que actualmente la mantenemos desde luego, pues estamos claros que los ciudadanos estamos consumiendo más energía porque nuestros hijos, los integrantes de la familia en general, pues se encuentran en casa. Y esto pues haciendo teletrabajo, recibiendo clases de manera remota, y esto va a crear un mayor consumo de energía sin duda alguna. Desde allí ya viene el primer punto. Segundo, pues estamos claros, el pliego tarifario varía aproximadamente en números redondos entre 8 a 68 centavos, en este caso para los usuarios que están fuera de la tarifa de la dignidad, que es la mayoría, pues y desde luego en la medida que uno va consumiendo más energía de manera mensual, también este precio unitario va variando. Entonces, es un efecto combinado. Consumo más, el precio unitario es mayor y esto puede, sin duda alguna, causar algún malestar en el ciudadano porque ve un incremento importante. Sí, no, antes de analizar esos dos puntos, quería cerrar el que estábamos viendo y revisando que corresponde a lo de la lectura. Decía yo, ahí en quién recae la responsabilidad. ¿Netamente en la empresa que la realiza o la falta también de supervisión para poder constatar que ahí se está generando un problema? Por supuesto, hay varias etapas. Si, digamos, en este caso se toma la lectura, o una lectura ficticia, estimada, promediada, etcétera, sin que ésta sea justificada, que cabe recalcar que son escenarios muy particulares, muy aislados, excepcionales, básicamente cuando están en zonas muy remotas para el toma de la lectura, y segundo, cuando por algún motivo tiene una dificultad, en este caso el lector, tanto para acceder al medidor, como que tuviese algún tipo de manipulación del medidor por parte del usuario. Son condiciones muy aisladas, ¿no? Pero quitando estas excepcionalidades de manera general, pues sin duda alguna siempre es una obligación de la empresa eléctrica la lectura, y por ello, pues cuando no la toma esta empresa, el proveedor privado, en este caso el servicio de lectura, existe una fiscalización que se aspiraría, desde luego, de forma proporcional y lógica, que si ha existido un incremento de quejas justamente en el tema de la facturación excesiva, pues que estas quejas sean reflejadas en la fiscalización, las cuales terminarán evidentemente en penalizaciones o multas económicas para la empresa proveedora, ¿no? Y hay que ver qué pasa en ese sentido, porque ahora hubo un cambio de gerentes en CENEL, pero se había ofrecido hacer una revisión general, una nueva lectura para constatar y evitar que haya más reclamos en ese sentido. Ahora, usted mencionaba también el hecho de estar en teletrabajo, los chicos en clases virtuales. Ese es otro de los argumentos que ha estado el mayor en consumo de energía debido a eso, a que la familia pasa quizás más en casa. Pero esa es una situación que ya la venimos sosteniendo hace más de un año. Entonces, lo que le llama la atención al usuario es que este incremento se da de aquí a hace 2 meses atrás, máximo 3 meses atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió ahí? Que eso comenzó ya a influir y verse reflejado en el consumo de energía eléctrica, repito, siendo una situación que hemos mantenido ya por algún tiempo. Claro, durante el tiempo de la pandemia nos remontamos un poco a marzo del año pasado, pues aproximadamente los primeros meses y en junio generan esa variación que tenía la tarifa, digamos, del residencial, ¿no? La tarifa de casa, como en un término plano, pues que estaba entre 8 y 68, pues ahora pasa de 8 a 10,5. La primera situación es una vez que acaba el estado de excepción, septiembre, pues ya las mediciones de octubre, noviembre, pues ya tenían, en este caso para los usuarios que sobrepasan los 500 kilovatios horas al mes, ya tenían un costo superior, un costo unitario superior. De allí podría haber un primer punto de malestar. Pero el reclamo no se da en octubre, noviembre, diciembre, enero, sino más bien en estos meses. Estamos hablando de mayo, junio sobre todo. Como bien lo recalca Liz, hay una alta probabilidad justamente de que sea el contratista, en este caso de lectura, que pudiera tener deficiencias, ¿no? Pero para eso está, insisto, la fiscalización, también el proceso de filtrado que tienen en CENEL, además pues del acompañamiento de la Agencia de Regulación y Control, que mensualmente están constatando, ¿no?, que se cumpla los niveles mínimos de calidad comercial en este caso. Ahora, pero usted señalaba, hubo un cambio. Pasamos ya, se dejó quizás de tener estos beneficios que implicaban ciertas tarifas que se dieron por el inicio, sobre todo, de la pandemia, y eso genera ya esa elevación, usted decía, del 8 al 10 dentro del pliego tarifario. Pero de ahí en adelante, eso fue siendo progresivo, va siendo progresivo al punto de que haya más familias que durante el arranque ya de este año, del 2021, hayan dejado de percibir esos beneficios y tengan que asumir el costo real con una elevación, más quizás la deuda programada que vienen arrastrando porque se prorrateó en los tiempos más difíciles de la pandemia.
Esto es un punto muy importante también, porque es cierto, estamos claros que durante la pandemia existieron convenios automáticos que se realizaron en este caso al usuario, es decir, el consumo, que evidentemente aumentó durante la pandemia, se lo dividió para 12 meses, sin intereses, de manera automática por la empresa eléctrica, ¿no? Entonces, este beneficio, digamos, que tuvieron los usuarios, pues hoy por hoy es una de las razones que además recarga la facturación y que evidentemente para un usuario que de repente estaba pagando 20, 30 dólares, observa 35, 40, ¿no? Entonces le llama la atención, pues, y esto puede crear definitivamente un malestar. En esto hay que revisar con cuidado, ¿no? Justamente cuáles son los valores que corresponden al consumo del mes, qué valores están siendo, digamos, arrastrados o históricos a través del convenio y, pues, de alguna manera poderlo identificar, ¿no? Estos son una de las problemáticas que podría existir. Pero ¿y cuál es ahí la solución? Porque termina siendo un círculo vicioso. La persona que está como arrastrando estos convenios de pago que ya traía quizás como un peso y que debido a la pandemia pues se dilató más para darle facilidades a ese usuario que no estaba generando, que no estaba trabajando, igual lo tiene que pagar de una u otra manera. Entonces, hoy vuelve quizás no sé, a someterse a un convenio nuevo, a reestructuración de esta deuda y termina siendo un círculo del que nunca sales. Bueno, aquí habrían que tener varias estrategias, ¿no? Arranco tal vez desde el enfoque primero de las empresas estatales, ¿no? En el caso de la Agencia de Regulación y Control, definitivamente, pues, tratar de plantear escenarios, en este caso, para la tarifa a la dignidad, por ejemplo, lo que se estaba escuchando hace unos pocos minutos aquí en el stand, definitivamente, pues, tener 12 meses de consumo por debajo de 130 kilovatios hora para los clientes que nos encontramos en zonas cálidas, pues es un condicionamiento muy duro cuando se sabe que pues en las épocas de invierno tenemos mucho calor y en las épocas de verano tenemos calor. Entonces, definitivamente la necesidad de climatización, refrigeración es alta en el tema de la costa. Entonces, este primer grupo pues debería ser observado como nación, en este caso el subsidio de la tarifa de la dignidad, que sea más bien que no esté basado en una ventana de 12 meses, sino una relación histórica, una relación mensual, puntual, mes a mes, especialmente en este año que todavía nos encontramos en pandemia, ¿no? En el segundo escenario, obviamente para los grupos que pagan unas cantidades mucho mayor, estamos claros que la tarifa pasa entre 8 a 68 céntimos, especialmente para cuando pasamos de los 500 kilovatios hora, lo cual es un escenario, no es aislado en la costa, es relativamente al menos un 10-12% de los usuarios fácilmente pueden pasar esta cantidad, pues definitivamente tener una variación del precio unitario acotado, más suavizado, sería importante. Es decir, de estos 10 centavos que típicamente está en los 500 kilovatios hora a 68 centavos, de repente pues que sea una variación mucho menor, porque definitivamente esto también impacta, insistiendo pues que evidentemente los ciudadanos nos encontramos en casa por un condicionamiento de pandemia, no por un objetivo de querer consumir más. Es una necesidad también, en este caso, generalizada. Bueno, hay un problema que resolver. Usted ha mencionado cuáles pudieran ser las estrategias a aplicar. Habrá que ver qué decisiones comienza a tomar la nueva gerencia también en torno a esta problemática que genera miles de reclamos. Todos los días cuando revisamos información, hay reclamos de usuarios que se quejan por esa elevación, que no logran entender por qué. Aquí hemos querido explicar un poco cuáles son las causas que pudieran generar esa elevación en la planilla de su consumo por energía eléctrica y plantear posibles soluciones. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros, doctor Javier Zambrano, esta mañana, expertos en estos temas para ayudarnos a tener una amplia visión sobre cuál pudiera ser el problema. Muchas gracias, un gusto.